En el video de hoy vamos a revisar cómo podemos manejar referencias o citas bibliográficas con la ayuda de un programa que se llama Mendeley, que es un software gratuito, es multiplataforma y tiene muchos beneficios cuando necesitamos tener o gestionar muchas referencias en formato APA, en formato Vancouver o en el que se nos solicite. Así que es una muy buena herramienta y es interesante poder manejar esta, esta herramienta. Tenemos varias opciones, varias cosas que podemos hacer, pero en este video vamos a partir desde el principio, que es descargando el programa y crear su cuenta. Bien, desde mendeley.com está la descarga, ¿cierto?, del programa. Voy a buscar acá Mendeley, voy a ir a la página oficial y la descarga se hace acá desde el botón de descarga y obviamente que la intención es descargarlo e instalarlo. Cuando se descarga y se instala se abre esta ventana, que es una ventana que te lleva hacia el registro en esta casilla y que es lo mismo que crear la cuenta acá. Vamos a crear una cuenta desde cero para que podamos seguir los pasos. Acá obviamente ingresan su correo, su nombre, apellido y una contraseña. Este programa, como es multiplataforma, te permite dejar conectada la sesión. En este caso, si van a ocupar una sola cuenta, lo pueden dejar conectado y hacen el registro. Mm, no me dejó registrar esta cuenta, vamos a intentar de nuevo. Ya, y ahí pude crear el registro. Hacemos el ingreso hacia Mendeley. Mendeley nos va a llevar a su plataforma web, que es una plataforma muy completa. Nos va a pedir que ingresemos un rol que, bueno, si es un estudiante de lectura, da lo mismo el que ustedes quieran seleccionar. Em, y el campo que da lo mismo para para la funcionalidad del programa, da exactamente lo mismo. De todos modos, Mendeley manda algunos correos si quieren, pueden pedir que se lleguen algunos artículos de pronto, así que les recomiendo que igual dejen el campo al que se dedican. Y si quieren dejar su perfil público o no. Terminando este paso, va a estar creada la cuenta. Tenemos una pantalla de bienvenida que nos permite organizar artículos, citar bibliografías, etcétera. Bien, cuando ya hemos creado la cuenta, el paso siguiente es ingresar con los mismos datos al programa de escritorio, que en este caso es para Windows. E ingresamos. Cuando ingresamos, voy a mover las ventanas, aparece esta ventanita que nos pregunta eh, que hay dos opciones. Las dos yo las tengo instaladas. La que es más importante es instalar el plugin para Word para que podamos hacer referencias inmediatamente desde Microsoft Word. Así que lo instalan, esto no es necesario si es que ustedes ya tienen algunos documentos o tienen alguna carpeta donde saben dónde están sus documentos, los pueden, documentos, artículos o libros, los pueden incorporar de inmediato en esta opción. Esta es la ventana inicial de Mendeley. Estamos viendo lo que nos ofrece como bienvenida.
y ya está. Acá el espacio de trabajo es muy simple, es muy cómodo para trabajar. El primer paso es que tenemos una zona donde yo puedo incorporar artículos, que en este caso yo tengo una selección de 3 artículos que para este caso da lo mismo. Voy a abrir uno para mostrarlo. Por ejemplo, este en particular es un artículo que habla sobre eh, el impacto del lenguaje en la rehabilitación musculoesquelética. Este es un artículo de una revista clásica y lo que vemos es que están acá, por ejemplo, en la izquierda, la revista, aparecen algunos datos como cada publicación tiene su revista, el número, la fecha de publicación, etcétera. Incluso los números de página. Bien, cuando yo arrastro un documento, así es como funciona Mendeley y esa es la gran ventaja y el principal beneficio. El documento PDF, al arrastrarlo, Mendeley hace un proceso de reconocimiento automático que, ojo, que acá hay una pestañita que me permite ver lo que leyó Mendeley de este artículo y lo que corresponde es hacer una revisión humana entre si los datos que reconoce Mendeley son los mismos que están en el artículo. Yo puedo abrir el artículo directamente desde Mendeley haciendo un doble clic y puedo corroborar que, por ejemplo, los autores están bien correctos. Michael Stewart y Stephen Loftus que aparecen acá. La revista está bien y en general nos vamos a dar cuenta de inmediato cuando un artículo está bien reconocido que aparecen sus datos, aparece el DOI, que es el Digital Object Identificator, que es el identificador de objeto digital, e incluso reconoce el abstract. Así que acá voy a agregar ciertos 2 artículos más, que pueden ser artículos de revista, que en este caso en este primer video vamos a trabajar solo con artículos de revista. Una cosa interesante es que mientras ustedes suben artículos, esto se va a sincronizar. En este caso, este es un artículo que estaba traducido, por lo tanto no lo va a encontrar de manera correcta. Entonces, miren. Este es un artículo que originalmente está en inglés y está traducido a la fuerza, forzado con un programa. Por lo tanto, el documento no reconoce de manera correcta la revista, el autor. Así que si es una traducción o una copia del documento, no lo va a reconocer de manera correcta. Bien, estoy en el primer caso de que tengo 2 documentos que aparentemente están bien reconocidos. Está la revista, está el año y hay un artículo que no está bien reconocido. De momento esto lo podemos eliminar, lo podemos dejar tal cual. De momento lo vamos a ignorar, vamos a revisar un poquito o en otro video cómo se manejan los datos o los artículos que no están bien corregidos. Si se dan cuenta, cuando revisamos un documento que está bien, se ve todo, ¿cierto? Toda la información de manera inmediata, pero cuando hay un artículo que aparentemente no está bien reconocido, dice que pregunta si los detalles están correctos. Y una forma es ingresar el DOI del artículo original para que lo busque, o simplemente ir cambiándolos a mano, ingresar los autores y eso se puede hacer. Desde mi librería podemos crear carpetas para organizar los artículos según lo que nosotros queramos. Eh, Voy a poner una carpeta, obviamente que pueden ser más originales que yo y crear una carpeta según la necesidad o el sentido que tenga su trabajo. La carpeta 1 está vacía, los documentos se encuentran acá, en la ventana que dice todos los documentos. Eh, y desde acá pueden ingresar o pueden arrastrarlos. Este es cierto, el que no quiero trabajar, pueden ingresar o arrastrar los documentos hacia la carpeta.
Como acá estamos en todos los documentos siguen mostrándose los tres, pero cuando me voy a la carpeta van a estar los documentos que incorporé. Voy a ingresar este que me faltó arrastrar. Y ahí sí están los dos documentos. Y en la carpeta de unsorted, que significa sin clasificar, van a estar los documentos que aún no han sido movidos a ninguna carpeta. Pueden también agregarlos a, o mejor dicho, Mendeley va a ir creando de forma automática algunos documentos que hayan leído, que se hayan agregado hace poco, y ustedes pueden clasificar o agregar sus favoritos, algunos artículos o revista que requiere una revisión. Por ejemplo, este requiere una revisión porque no está bien completo. Entonces lo vamos a llevar a requiere revisión y ese requiere revisión. Y ahora sí están todos los documentos. Bien, antes de empezar a trabajar, importante, en la herramienta Tools está la opción de volver a instalar el plugin de Microsoft Word si es que no lo han instalado. También tiene una opción para importar directamente desde la web. Lo vamos a dejar para otro video, para otra ocasión, porque en este vamos a trabajar específicamente con el plugin de Microsoft Word. Como ya está instalado, acá la opción que me aparece es desinstalar. No lo quiero desinstalar. Por lo tanto, ustedes no lo hagan si es que lo instalaron en el paso o en la ventana de bienvenida. ¿Ya? Bien, acá nosotros tenemos tipos de citación porque podemos exportar o generar de manera automática citas. En este caso voy a dejarlos como el APA 6, que es uno que se utiliza bastante, pero vamos a ir observando algunas diferencias. Podemos ver que los documentos se vean por su formato de citación. En este caso esto es como se vería en formato APA, y si cambio el formato va a cambiar también cómo se van a observar. Eh, o sea, eso se vería con formato de Nature. Esto sería con un formato de medicina. Y podemos ir trabajando con distintos formatos. Esto se puede cambiar en cualquier momento. No es necesario que quede fijo o establecido para adelante. Un detalle muy importante es que en las opciones podemos nosotros revisar o hacer que Mendeley vaya revisando carpetas donde yo suela descargar artículos. Eso está en Watched Folders. Aquí ustedes pueden agregar alguna carpeta para que Mendeley vaya revisando donde van ustedes descargando los artículos, por lo tanto los va a ir leyendo de forma automática los artículos nuevos en esa carpeta. Y en esta opción lo que hace Mendeley es que todos los artículos que usted vaya subiendo desde cualquier plataforma se vayan respaldando en alguna carpeta que usted quiera tener. Así que esta es una opción que a mí particularmente la uso siempre. Ahora no lo voy a utilizar porque esta es una cuenta que creé solo para este video. Y otra cosa que se pueden hacer es que cuando los organizamos, se organicen según la revista, según el año, según el título, y si se dan cuenta va a crear una carpeta adicional para las categorías que ustedes quieran agregar. En este caso este no me gusta, y este es para que el artículo, al ser guardado, se cambie de nombre de forma automática. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta personalmente que quede el nombre del artículo, el autor y el año. Y así va a quedar, los artículos se van a renombrar con su PDF, con lo que el Mendeley lea sobre la información, el meta tag que traiga guardado en el documento. Lo pueden separar por un guión en el medio, por guión bajo, por comas o por puntos. Bueno, eso es solo una delicadeza. Bien, esas son algunas opciones para que ustedes puedan ir guardando cuando se vaya haciendo extensa la cantidad de artículos. Bien, eso es la primera parte, que es desde acá, desde lo que se hace directamente desde Mendeley.
Y el segundo punto es ir a un documento de Word donde si instalaron o está correctamente instalado Mendeley, en la carpeta de referencias va a estar incorporada la opción de Mendeley. ¿Ok? Y desde acá podemos seleccionar artículos. Es decir, yo voy a escribir, voy a revisar un poquito la biblioteca. Recuerden que hay dos artículos, que uno es Kinesthetic Senses y otro es Sticks and Stones. Eh, y voy a escribir, por ejemplo, eh, eh, los sentidos. Y bueno, obviamente va a ser un texto un poco más largo, pero quiero citar a uno de los autores. La opción es insertar desde acá, o bien con el comando Alt M nos va a abrir la ventana. Desde acá puedo ir a abrir el Mendeley para que me muestre todos los documentos, o lo que es mejor aún, comenzar a escribir el autor y me va a ir apareciendo las palabras claves. Pues en este caso al tipear la letra S me aparece Stick and Stones y Kinesthetic Sense, que es uno de los que yo quería citar, y lo agrego. Como está en formato eh, de base, con formato, no me acuerdo con cuál formato estaba, con formato de American Medical, lo voy a pasar a APA 6. ¿Ok? Vuelvo a Word y voy a hacer un refresco. Cuando, voy a repetirlo para que se vea bien. Cuando abren y conectan Mendeley, le van a aparecer todas las opciones. Por lo tanto, esto que hice ahora no es necesario hacerlo siempre, se hace solo una vez. Y aquí voy a seleccionar el APA 6 y me va a cambiar el formato de APA 6. Pueden obviamente, o mejor aún, con Alt M abro el diálogo, incorporar varios documentos a la vez. En este caso agregué los dos que tenía puestos en Mendeley y los cito. Y ven que el formato se va haciendo de forma automática. Cuando ya tenemos el documento citado, podemos agregar finalmente lo que es la bibliografía. Y eso es simplemente la opción insertar la bibliografía. Y aquí Mendeley me agrega de forma instantánea la bibliografía. Un detalle importante, muy importante, es que cuando utilizamos estos marcadores, esto que está acá no es simplemente un texto, sino que es un marcador que está integrado como un macro probablemente para este programa. Por lo tanto, yo no puedo hacer cambios acá directamente porque eh, Mendeley dice quiere mantener la citación o quiere editarla. Lo que les recomiendo mucho es que no hagan cambios manuales así, sino que vayan revisando para que coincida con el formato que está preestablecido de Mendeley. Obviamente, interesante es que si yo cambio el formato, por ejemplo a Nature, eh, se cambia de inmediato en todo el texto los marcadores y también las referencias. Y otra cosa que va a hacer lógicamente es que si voy escribiendo o agrego o aparece una nueva cita durante el texto, eh, que en este caso esta es la que no había agregado, se van a cambiar o se van a modificar el número de referencia según el orden del documento. Así que hasta acá es bastante sencillo trabajar con Mendeley. Vamos a revisar la última utilidad que es importante modificar, que es cuando vayamos a citar, en el caso particular de, de APA 6, que
En algunos textos de APA aparecen palabras como obtenido de... En el fondo hay algunos conectores que van a estar en inglés. Para que los conectores del formato APA aparezcan en español, debo volver a Mendeley y acá en el formato me voy a más estilos y aquí le pongo que el formato esté en español. Este estaba en español, el suyo es muy probable que si lo están instalando por primera vez aparezca en inglés. Así que manejen esto en el idioma que van a escribir, que imagino que si están viendo este video en español va a ser en español. Bien, así que esos son los primeros pasos con respecto a Mendeley. Si sincronizan acá, los documentos se van a respaldar en su nube. Acá está haciendo la actualización. Van a estar después acá filtros que pueden buscar por autores, por palabras claves. Y es muy interesante manejar las carpetas. Pueden seguir agregando obviamente más y más y más referencias desde artículos. Y nos falta revisar solo un detalle, que es agregar una referencia manual. Por ejemplo, si ustedes trabajan con libros que no están en PDF, que no son artículos y tienen una referencia física del material, en este botón que está la casilla Add, nosotros podemos agregar archivos o una entrada manual. Lo que queremos hacer es esto. Podemos agregar obviamente los archivos, que es lo mismo que arrastrarlos acá, crear una carpeta, que es lo mismo que crear una carpeta acá, agregar una carpeta vigilada, que serían las carpetas sobre las cuales Mendeley va a estar buscando actualizaciones al incorporar artículos, y agregar una entrada manual. Al entrar o al ingresar una entrada manual, hay varias opciones que van desde libros hasta películas, páginas web, etcétera. En este caso voy a agregar un libro. Y acá hay que escribir obviamente el autor, el libro, etcétera. Bien, voy a aprovechar de hacer una última pista, una última clave, un último tip, que es con respecto a WordCat. WordCat es un catalogador en línea que nos ayuda mucho a trabajar con referencias. En este caso voy a buscar libros y podemos buscar cualquier libro. En este caso eh, voy a buscar La Ilíada, por, por citar algo. Acá hay varios textos, probablemente si necesitan buscar alguna edición en particular, pueden buscarlo por el número que tenga en la contratapa el libro. Y en este caso voy a clicar en el primero simplemente. En este caso lo que veo acá es que está el autor, que obviamente es Homero, esta es la editorial Barcelona, Plutón Ediciones, etcétera. Quiero citar este artículo. Este es el libro que yo tengo físicamente. Este es el que logré encontrar. Eh, Tengo varias opciones. La opción que me permite hacer directamente desde acá, bueno, la opción más básica es ir copiando campo a campo la información que aparezca en el libro. Finalmente el nombre, el autor, el año, es información que aparece físicamente en el libro. Eh, pero suponiendo que este era un libro físico que quiero agregar, tengo la opción de citar o exportar. Y en este caso, estas casillitas me permiten copiarlo directo a un texto. Pero lo que yo quiero hacer es incorporar esta referencia a Mendeley. Y acá tengo la opción que es importar a un referenciador, que en este caso puede ser este archivo, que es exportar a EndNote, que es otro tipo de referenciador, y en el fondo referenciadores acá. Esto me va a descargar un archivo, que es un archivo voy a llevarlo por acá,
que es un archivo que se llama tipo RIS, que es un archivo de información de referencias. Acá pueden poner la Ilíada, porque es la información de la Ilíada. Descargan el archivo RIS y acá aparece el documento, este archivito. Y este archivito lo que hace es traer la información digital de lo que es ese libro físico. Por lo tanto, yo puedo importar este libro para acá y me va a incorporar la Ilíada con la información que estaba puesta en el WorldCat. Así que si trabajan con libros que son en forma general físicos, una forma muy cómoda de trabajar es ir buscando en WorldCat el libro. Por ejemplo, vamos a buscar Anatomía Moore, que es un libro así muy clásico. Y supongamos que este es el libro o bien este libro es el que yo tengo físicamente. Y lo que hago es volver a citar exportar. Envío esta referencia a un referenciador. Lo exporto. Ese nombre no es necesario cambiarlo, pero lo cambio para que se vea. Acá está el archivo RIS. Lo voy a enviar directamente a Mendeley. Y se agrega cierto Moore acá al texto. Ojo, esto tiene que ver con los tildes. En algunos formatos no los copia correctamente con tilde. Voy a ver si este lo copia un poco mejor. Y si no, bueno, simplemente hay que cambiarle un par de tildes a mano. Tampoco es tan grave. Este está con tildes, entonces este lo borro. Y ya con eso puedo citar estos libros, los sentidos según Moore. Y voy a hacer la referencia. Escribo Moore. Y ahí está la referencia. Y pueden darse cuenta que se incorpora de inmediato acá. Bien, eso es todo con respecto a la primera parte de Mendeley. Avancé bastante más de lo que pensaba. Hay un par de opciones que son bastante más avanzadas, pero creo que con eso va a estar en su mayoría listo. Bien, eso fue todo.